Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El aporte social de las empresas del país. Cientos de compañías grandes, medianas y pequeñas destinan recursos millonarios para proyectos sostenibles, sociales y de beneficio para muchas comunidades. Hoy hablaremos con Sandra Sierra, directora ejecutiva de Fenalco Solidario, para explicar en qué consisten esos proyectos. Los planes del nuevo ministro de Hacienda. El designado ministro Germán Ávila realizó sus primeros anuncios. Insistirá en una ley de financiamiento y se acabarán los subsidios al diésel para miles de conductores. En minutos todos los detalles de esta y otras estrategias que prepara para enfrentar las dificultades del presupuesto general de la nación. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del aporte social que cientos de empresas en el país realizan a proyectos sostenibles y sociales. Para analizar este tema y sus alcances, saludo a la doctora Sandra Sierra. Ella es la directora ejecutiva de Fenalco Solidario. Doctora Sierra, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Hola, muy buenas noches. Feliz de estar en este espacio y contenta de contarles todos estos avances en sostenibilidad. ¿Qué hace Fenalco Solidario en Colombia, doctora Sandra? Nuestra corporación trabaja los temas de sostenibilidad con todos los empresarios a nivel nacional y buscamos fomentar el desarrollo de este importante concepto a nivel interno en las organizaciones para que trabajen temas sociales, ambientales y temas evidentemente económicos que tengan que ver con el core del negocio. ¿Cuántas empresas están asociadas hoy día a Fenalco Solidario? Hoy tenemos alrededor de 700 organizaciones trabajando los temas de sostenibilidad con nosotros, trabajando temas de cambio climático, sostenibilidad, economía circular y buscamos acompañarlas para que puedan enfrentar esos desafíos y obtener todos esos beneficios que se dan al trabajar en este tema. Acaban ustedes de publicar el informe más reciente que reza sobre el año pasado la labor justamente de proyectos sostenibles y demás de las empresas colombianas. ¿Cómo nos fue? ¿Cuánto se invirtió en este tipo de proyectos? Bueno, es un informe que venimos haciendo hace muchos años, es un informe de país y en esta oportunidad el dato es muy relevante. Nuestras organizaciones en el 2024, que estuvieron cerca de nuestra corporación, invirtieron casi $1 billón en temas de sostenibilidad. Nosotros los acompañamos para que puedan cualificar y cuantificar estas inversiones y este dato pues es muy importante para el país porque nos refleja la importancia del sector privado, de las empresas en la gestión de sostenibilidad y la inversión que ellos realizan. Cuando hablamos de proyectos sostenibles, ¿estamos hablando solamente de medio ambiente o qué tipo, digamos, de proyectos incluye este tema de la sostenibilidad? Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, hablamos de temas ambientales, temas sociales y las organizaciones buscamos que sean coherentes con todos sus grupos de interés. Entonces ellas, digamos que pueden ejercer una labor muy importante en temas de proveedores, colaboradores, comunidad, obviamente medio ambiente y en medio ambiente se abre pues temas de economía circular, cambio climático. Entonces depende mucho del sector de la organización y esta metodología pues ha permitido poder cuantificar desde los microempresarios hasta las grandes organizaciones. Doctora, ¿estos proyectos llegan a todo el país o están concentrados en apenas algunas ciudades principales? No, digamos que primero las empresas nuestras están a nivel país y de hecho a nivel internacional y el impacto es donde ellos consideran más pertinente. En temas sociales, evidentemente ellos en lo que es comunidad buscan esos entornos donde está la organización, en colaboradores, evidentemente ese impacto interno lo buscan ejecutar de manera muy especial. Entonces depende de dónde está el impacto de la organización. En temas de compensación, sí hay proyectos que están en todo el país y ellos sí eligen por sinergia los proyectos donde van a hacer la compensación. Muchos creen, doctora, en el país que estos temas de sostenibilidad y de invertir en este tipo de proyectos es cosa solamente de las grandes empresas del país. ¿Es así? No. Realmente nuestro informe lo demuestra con cifras donde vemos cómo esa inversión de casi $1 billón la podemos distribuir o se hace el análisis de cuánto es la inversión
de los microempresarios, de los pequeños, los medianos y los grandes. Hoy, evidentemente hay una gran inversión de las grandes organizaciones, pero vemos como los microempresarios, de hecho, los emprendedores hoy ya están haciendo inversiones importantes en temas de sostenibilidad. Un tema que se ha puesto muy de moda es el de compensar la famosa huella de carbono. Los empresarios en Colombia, ¿qué tan preocupados están por este tema que tiene que ver con esto de la transición energética y la ayuda, digamos, a un mejor planeta? Las organizaciones que midieron la huella de carbono con la corporación, nosotros los acompañamos para que ejerzan dos líneas o dos aspectos importantes, la mitigación y la compensación. Evidentemente, la compensación es una gran oportunidad para las organizaciones de nuestras empresas. Casi todo el porcentaje de las organizaciones que hicimos la medición de la huella de carbono hicieron su compensación como herramienta importante para mitigar un poco o para devolverle al medio ambiente sus impactos ambientales y ellos ya haciéndose cargo de esos, digamos que esos impactos que se pueden generar. Y otro tema que va de la mano ahí es el de la famosa economía circular. En esa materia, ¿qué tantos avances hay en el país por parte de las empresas? Yo pienso que es un tema que hay que poner mucho más en la mesa desde el 2024. Nosotros venimos trabajando con los empresarios el tema de economía circular. Se vienen años importantes donde necesitamos mucho más actores que lo trabajen. Quitar un poco los mitos alrededor del tema de la economía circular, vincular la circularidad, que también es un proceso muy poderoso, y creo que los próximos años se vienen desafíos importantes en economía circular y es una gran oportunidad para las organizaciones. Nosotros hoy somos miembros de una comunidad muy potente a nivel mundial en economía circular y vemos la gran movilización que se está haciendo a nivel mundial sobre este tema. Pues doctora Sandra, gracias por compartirnos este informe que resulta alentador en medio de tantas noticias malas como hay en el país. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. La doctora Sandra Sierra desde Fenalco Solidario Colombia. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere la alianza que hicieron Colsanitas y otras dos empresas privadas para realizar un gran evento deportivo. Regresamos con la movida empresarial. Gracias por continuar en Signo Pesos. Nos acompaña esta noche Víctor Grosso para hablar de noticias importantes que hoy dio este señor, el nuevo ministro de Hacienda, ¿no? Se llama Germán Ávila. Don Henry, buenas noches para los televidentes. Y hoy fue, digamos que su presentación oficial en sociedad, por decirlo de alguna forma, ante los medios de comunicación y el país entero que estaba esperando los primeros pronunciamientos del ministro de Hacienda, quien se encargará de manejar nuestra economía, nada más y nada menos. Y siempre que hay relevos en el Ministerio de Hacienda, pues se produce expectativa, don Henry, y más porque el anterior ministro pues tuvo un paso muy fugaz en medio de un apretón muy importante que tienen las finanzas públicas. Por eso estos primeros mensajes eran tan relevantes y después de una rueda de prensa sacamos un pequeño resumen de lo más importante que dijo el nuevo ministro de Hacienda, mensajes para los colombianos y mensajes para los mercados. En primer lugar, don Henry, recuerde que muchos expertos han dicho que un ministro de Hacienda debe ser una especie de barrera de contención frente a muchas veces las necesidades o proyecciones o propósitos que tenga su jefe, el propio presidente de la República, y que a veces se generan conflictos entre el presidente y el ministro de Hacienda. Dicen muchos expertos que ahí en ese cargo no se necesita una figura que se conoce técnicamente como un yes man, que es una persona que le diga sí a todo lo que diga el presidente, sino que trabaje con él, pero siempre teniendo en cuenta las restricciones fiscales y las restricciones presupuestales. Es decir, señor presidente, usted quiere hacer tal cosa, pero no tenemos plata para eso, es mejor conservar las finanzas públicas y dejar eso para más adelante. Es decir, que en algún momento se le diga no al presidente de la República. De hecho, lo dijo el fin de semana el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, primer ministro del doctor Petro, dijo, hay que saberle decir en el momento indicado no al presidente de la República, y esa es una de las características que debe tener un ministro de Hacienda. Pues uno de los primeros pronunciamientos del nuevo ministro tuvo que ver con eso y dijo, mire, yo no voy a contradecir al presidente, yo no voy a ser su contradictor, yo soy su compañero de trabajo y yo no soy la persona que va a controlar al presidente Gustavo Petro. Vamos a trabajar juntos los equipos técnicos, tanto desde Presidencia como desde el Ministerio de Hacienda, para sacar las cosas adelante. No va a contradecir al presidente Petro.
Petro. Otro mensaje, ya sobre el Banco de la República, dice que buscará que se retomen las reducciones en las tasas de interés. Aquí hay, digamos, un debate porque muchos analistas dicen no es momento de volver a bajar tasas de interés, la inflación está estancada y de hecho tiene presiones o ganas de volverse a inclinar hacia arriba. Este lunes de hecho hay junta directiva, Sí, ¿no? La próxima semana hay junta directiva y ya seguramente participará él con una mayoría a favor del gobierno nacional, nuevos miembros de la junta directiva. ¿Qué más dice? Esto es muy importante porque él hace un diagnóstico, dice que hay unos indicadores de la economía que se están comportando bien, relacionados con el crecimiento económico, pero reconoce que hay unas dificultades fiscales muy fuertes en el país, el tema del presupuesto, el déficit fiscal alto, el tema del endeudamiento, y que van a trabajar, y en esto centró gran parte de su intervención, en resolver estos problemas fiscales. Y para ello están pensando, don Henry, usted ya conoce esta frase, en una nueva ley de financiamiento. Así es, que algunos llaman también una reforma tributaria. Sí, el año pasado se hundió un proyecto de esos que presentaron, pues va a insistir, como venía insistiendo también el anterior ministro, el doctor Diego Guevara, que había dicho que había que presentarla. Él también va a insistir, el nuevo ministro, en presentar un proyecto de este corte. Escuchemos lo que dijo. Estamos estudiando el tema, todavía, digamos, está en proceso de elaboración, no hay, digamos, una decisión inmediata de presentarla, vamos a evaluar con el Congreso el escenario para poderlo trabajar. Sí consideramos que hay que reforzar algunos ingresos tributarios y sobre todo tocando algunos sectores que tradicionalmente no le han aportado a la economía del país. Ley de financiamiento, don Henry, pues con eso buscan aumentar ingresos, sí, para resolver la situación fiscal. Otra de las medidas fiscales es muy importante y esto puede tener efectos sobre muchos colombianos. ¿Por qué? Porque en este momento la gasolina que pagamos los colombianos no está subsidiada, ya está tarifa plena, por allá en 16.000 pesos más o menos. Sí. Pero el diésel en Colombia sí está subsidiado, por eso quienes tanquean con diésel pagan 10.000 pesos aproximadamente, ¿no? Dependiendo la zona del país. Pero se ven distorsiones en el mercado como estos. Usted va a una estación de combustible y, por ejemplo, ve el señor domiciliario en su motico pagando 16.000 pesos por galón de gasolina y al lado ve al señor súper rico del país con una camioneta 4x4 pagando 10.000 pesos de diésel. ¿Por qué? Y recibiendo un subsidio la persona más rica de la nación para su camioneta lujosa. Pues el ministro anuncia, y esto es un tema fiscal porque esa plata sale del presupuesto, es el famoso déficit en el fondo de los combustibles, dice que van a implementar una medida para subirle el precio al diésel solo para esas camionetas de lujo, que son 360.000 camionetas que circulan en el país y que se están beneficiando sin necesitarlo de este subsidio a los combustibles. Y aquí hizo un énfasis y lo repitió varias veces. Vamos a subirle el diésel solo a estas camionetas, pero no vamos a subirle el diésel todavía al sector transportador. Algo entonces parecido a lo que hicieron con la gasolina, pero solo para esos vehículos particulares. Escuchémoslo. Que estamos estructurando los mecanismos que nos permitan asegurar que a esta población, a estos beneficiarios, no se les va a mantener el subsidio en el diésel. Y eso implica que más o menos el 25% de los vehículos que usan el diésel van a dejar de tener el subsidio que actualmente se les transfiere por la vía del precio del diésel. Es decir, vamos a elevar para estos vehículos a los niveles de mercado el precio del diésel. Aquí pues hay varios cuestionamientos o dudas sobre cómo se implementa esto, ¿no? Porque ¿será que de una manguera sale diésel más barato la otra? Esto puede generar un contrabando. Claro, no es fácil calibrar un surtidor con dos precios diferentes. Exactamente. Vamos a ver cuál es la medida que están implementando, pero en eso van a trabajar. Y bueno, también dice que van a implementar medidas desde la DIAN para mejorar el recaudo de impuestos. Esto ayudaría a resolver la situación fiscal. Lo que pasa es que vienen intentándolo desde hace muchos años y no lo han logrado. El recaudo tributario sigue por debajo de las metas, inclusive este año, y también no descartan hacer nuevas revisiones en el gasto público. Recuerde que ya se aplazó un presupuesto por 12 billones de pesos para este año. Es posible que se implementen medidas adicionales, don Henry. Muy bien, pues ojalá que lo logren. Esto fue lo que dijo sobre esas estrategias de recaudo tributario. Estamos estudiando el tema, todavía, digamos, está en proceso de elaboración, no hay, digamos, una decisión inmediata de presentarla. Vamos a evaluar con el Congreso el
escenario para poderlo trabajar. Sí consideramos que hay que reforzar algunos ingresos tributarios y sobre todo tocando algunos sectores que tradicionalmente no le han aportado a la economía del país. Este es un pequeño resumen, dijo muchas más cosas, don Henry, entre otras, un tema un poco más técnico para los mercados que buscarán implementar o diseñar algunos instrumentos financieros pues para reducir el costo del endeudamiento del país, para bajar la deuda que tiene el país. Dudas también sobre eso porque pues las tasas de interés las pone el mercado. Yo voy y saco un proceso de endeudamiento y el mercado dice, listo, le presto y la tasa de interés es esta, como cuando usted va a un banco. En fin, muchos anuncios del ministro de Hacienda, esto era lo que necesitaban los mercados, veremos mañana a ver cómo reaccionan. Justamente están hechos ya los anuncios, vamos a ver ahora qué tanta confianza genera esto en los mercados. Don Víctor, excelente. Muchas gracias a usted. A usted muchas gracias, me quedo con más noticias. Claro que sí. Y la movida empresarial de hoy es de la Copa Colsanitas, que sigue haciendo equipo con la empresa privada para el torneo de tenis, en esta ocasión con Zurich Seguros y Visa. Con una bolsa de premios de $250.000, será la edición número 32 de la tradicional competencia deportiva a la que confirman su participación estos patrocinadores que encuentran en el deporte no solo una ventana de mercadeo, sino una oportunidad de generar procesos sociales y dinamizadores de la economía. Turismo, transporte, comercio y gastronomía hacen parte de los sectores que mueven sus finanzas con la Copa Colsanitas. Este año cumplimos 10 años en Colombia y nuestro eslogan es "Pa' adelante con Colombia", porque aquí seguimos, estamos, creemos, y esto es un evento, un escenario espectacular, donde vienen personas de afuera, tenistas de afuera que vienen y tienen la oportunidad de conocer nuestro país. Es un evento que genera más de 1.000 empleos en todo, en turismo, en sector hotelero, en restaurantes, o sea, es un evento que dinamiza muchísimo la economía y yo creo que todos tenemos que apoyar este tipo de iniciativas porque sin duda hay que dejar el nombre de Colombia en alto. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de países donde más hombres practican el yoga. En India 22%, en Estados Unidos 12%, en Reino Unido 9%, en Corea del Sur 7% y en España también el 7%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.